Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más del Nuevo Liderazgo. Hoy nos toca en un viernes increíble, hermoso, maravilloso acá en Buenos Aires. Un sol radiante, hacía tiempo que no teníamos un día tan lindo. Bienvenida primavera que se viene anticipando. En el programa de hoy vamos a estar hablando de distintos estilos y tipos de liderazgo, pero no como lo hemos hecho en otras oportunidades, referido al estilo en sí del líder, sino en función del entorno que lo rodea. Vamos a estar hablando un poco del liderazgo empresarial, sus diferencias con el liderazgo sindical, con el liderazgo político en las organizaciones políticas. Vamos a estar hablando un poco de estilos de liderazgo, pero en diferentes ámbitos. Y nos va a acompañar hoy un líder, un director, exdirector de una compañía muy grande. Ya lo vamos a presentar, no queremos anticiparnos, con una experiencia y una trayectoria enorme, que nos va a estar contando un poco sus percepciones, sus vivencias, sus aprendizajes, como decimos siempre acá en este programa El Nuevo Liderazgo, que uno de los objetivos que tiene es llevarles a ustedes, que son líderes de empresas o que están en la carrera de ser líderes de empresas, un poco más de conocimientos, anécdotas, experiencias que les sirvan para hoy o el día de mañana liderar un poco mejor en este mundo que se está volviendo cada vez más complejo. Bueno, bienvenidos al programa. Hecha la introducción, nos vamos rápidamente a nuestra primera tanda publicitaria y ya largamos con nuestra entrevista del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Estamos con nuestro invitado de hoy, Jorge Lukowski, es presidente y fundador de Simple Communication y ex director de Relaciones Institucionales, Marketing y Publicidad de Aeropuertos 2000. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo están, Martín? Bueno, muchas gracias por haberme invitado y estar acá esta mañana con ustedes. Bueno. Vos en tu función has tenido que interactuar con muchísimos líderes. Entonces nos gustaría aprovechar esa experiencia que tenés para que nos cuentes qué diferencias encontrás en distintos tipos de liderazgo. Si vos has trabajado con los líderes sindicales, con líderes políticos, con líderes empresariales, con líderes de ONG. Nos gustaría que hoy profundicemos en esto, en cómo ves o qué características ves en cada uno de estos grupos. Yo creo que los líderes, digamos, en los diferentes ámbitos que se desarrollen, tienen muchos puntos en común y quizás lo que lo diferencia son las áreas, las materias o los ámbitos que tienen que liderar y los públicos hacia los que se tienen que dirigir. Sin embargo, me parece que tienen alguna serie de principios que son, digamos, básicos de conducción, ¿no? en sus estilos. Quizás me parece que el principal desafío que tenemos hoy por hoy son los cambios generacionales, ¿no? Digamos, tenemos dirigencias en todos esos ámbitos que nombraste que tienen una brecha muy grande con la población que hoy constituye nuestro capital humano. Y ahí creo que hay un desafío enorme. Ustedes podrían decir que en el pasado esto también sucedía, pero lo que no había sucedido en el pasado era la tremenda revolución que se generó a partir de la incorporación de la tecnología, con lo cual yo a los 44 años era bastante más cercano a un estilo de una conducción de hoy de una persona de 80, es decir, me hubiese encontrado cómodo con los principios, valores, forma de conducción, que en general era una conducción de top-down, de arriba hacia abajo, donde me fijaban objetivos, donde me decían las cosas de qué manera lo tenía que hacer. Y a mí me parece que hoy nos encontramos con otro tipo de sociedad, con otro tipo de demandas, digamos, por el comportamiento que ha ido cambiando a partir de la incorporación de la tecnología. Digo, nos relacionamos distintos a través de la tecnología, cambiemos nuestra forma de relacionarnos socialmente. Entonces esto también modifica el comportamiento humano y este comportamiento se ve reflejado después para la manera en la que se administra un sindicato, una ONG, cómo las empresas venden productos y servicios, porque tienen que atender a esa población que es la que demanda de servicios y productos. Entonces me parece que el mayor desafío hoy que tenemos es ver cómo nos adaptamos de ser y de tener un liderazgo analógico, si querés, a un liderazgo más bien digital. Y me parece que este nuevo tipo de liderazgo lo que necesita o lo que demanda es un tipo de conducción más democrática, más horizontal. Y me parece que
vuelvo entonces a un poco lo que pasa en la Argentina. Yo lo que sigo notando y lo que se sigue viendo es que las instituciones o las organizaciones empresariales siguen teniendo mucha dificultad para el recambio generacional. Es como que se resistieran, ¿no? Digamos, desde el ámbito político, el ámbito sindical, el ámbito empresario, el ámbito de la ONG, vemos que año tras año, tras año, tras año, son siempre más o menos las mismas personas las que están pasándose la posta en la conducción de esas organizaciones. Entonces, creo que el primer desafío que tienen los líderes hoy es dejar el ego de lado, porque al dejar el ego de lado no tenés problema de correrte del lugar de conducción que tengas. Creo que esa es la primer barrera. Otra de las dificultades o desafíos es que es probable que porque preexista o haya este gap entre generaciones, las generaciones intermedias sigamos por ahí gestionando en base a un modelo anterior, un modelo que ya no es, que es un modelo, como decía antes, mucho más del control de todas las variables, en lugar de ser un modelo que permita a los recursos que nosotros administramos generar ideas, ser más creativos, y también en sociedades un poco más desarrolladas, donde el error es realmente una oportunidad de cambio y no una frase hecha como cuando se dice acá que un error o es una nueva oportunidad. Yo creo que en Argentina todavía eso como filosofía no se incorporó a la cultura organizacional de cualquiera de esos sectores que mencionaste. Seguro. No se incorporó. El que erra sí. Y está mal. Un error es una oportunidad, dos te quedas afuera. Exactamente. ¿No? Me parece que los nuevos modelos que están siendo exitosos afuera, bien entendidos, tienen que ver con un tipo de gestión de metodologías ágiles, con un tipo de gestión de empresas, de cómo gestionan las empresas tecnológicas, ¿no? Muchas de ellas arman en muchos casos equipos como hasta de 8 personas con un project manager, y en todo el tiempo lo que hace el líder es estar cerca de las personas que está gestionando, digamos, y les plantea problemas, dificultades que ellos deben proponer cómo resolver. Antes, yo tuve como 2 momentos, a los 30 años cuando empecé a ser director, y quizás mis últimos 7 años, que cambié mi estilo de conducción totalmente. En mi caso se había dado básicamente porque generó una continuidad bastante interesante, es decir, el personal que empezó conmigo hace 18 años seguía conmigo. Yo creo que tenían síndrome de Estocolmo más que nada, pero bueno, siguieron trabajando y en su rotación crecían horizontalmente, no solamente, es decir, por proyectos, claro, no solo verticalmente, ¿no? Después me parece que hay otro desafío hoy, y antes cuando era más chico era bien vertical, bien del control, bien de que tenían que hacer como el manual de instrucción que yo les daba y eso es lo que debían aplicar y no había mucho espacio ni para escuchar. Y bueno, con los años creo que lo que tiene que pasar es escuchar más a tu equipo. Son los que operativamente llevan adelante la tarea, son los que operativamente están con el trato con el cliente, cualquier sea el cliente, ¿no? Digo, en un sindicato, los afiliados. Entonces, me parece que esa es una posición mucho más novedosa, pero que realmente creo que todavía en Argentina nos falta un montón para llegar a eso. Ya hay bibliografía que llega, ya hay empresas que lo están queriendo aplicar, pero realmente creo que América Latina en su conjunto está un poco atrasada con este tipo de modelo de gestión. Y me parece que es netamente un cambio cultural y también educativo, ¿no? Porque también las instituciones educacionales siguen teniendo un formato tradicional, donde entra un profesor, nos baja la información y nosotros simplemente tomamos esa información y luego somos evaluados a ver si esa información que bajaron forma parte de nuestro conocimiento o no. Yo creo que las instituciones también educativas van a empezar a tener que revolucionarse en la manera, porque en el pasado hacía sentido que un profesor nos diera ciertos contenidos, hoy lo encontrás en internet, digamos, y entonces ¿cuál es el nuevo rol? Ha cambiado muchísimo. Yo no sé muy bien hacia dónde va, ni cómo es la forma, pero entiendo que eso va a tener que, digamos, que variar en la forma también en la que incorporamos conocimiento. Quizás las universidades más hacia las carreras de posgrado lo están incorporando, como en los MBA o en algunos máster, que es un poco más interactivo, que es un poco más práctico, digamos, del trabajo, y hasta ahí. Igual afuera todavía. Yo creo que no le encontraron la vuelta, porque también son estructuras muy grandes, y las estructuras, como vos sabés, de dimensiones muy grandes y con mucha historia, son a las que más le cuesta hacer la revolución. Totalmente.
Y ¿notás, por lo que vos me decís, estás visualizando como algo general, una problemática general en relación a los cambios que se están produciendo en el entorno social y cómo esto influye en el estilo de liderazgo que puede funcionar mejor? Después te vamos a obsequiar el libro El Nuevo Liderazgo, que es del que hizo Martín, que habla justamente de un nuevo estilo de liderazgo y tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Ahora, dentro de los distintos ámbitos, ¿vos notás que hay distintas necesidades, expectativas, que hay alguna diferencia entre distintos ámbitos, o te parece que esto es general? No, creo que tenés conducciones que pueden ser, dependiendo de las áreas, más agresivas en la forma de liderar y otras, digamos, más tranquilas, más clásicas. Lo que te digo es que en general, en el común denominador de lo que tiene que ver con un líder hoy en cualquiera de esos segmentos, yo los veo bastante similar en cuanto a sus objetivos, en cuanto a la manera de gestionar. Repito, yo sigo sintiendo que la mayoría sigue teniendo esta cultura del control, ¿no? De no largar ninguna de las variables que está llevando adelante, y eso es muy marcado en cualquiera de los sectores que vos mencionaste. Digamos, la figura del líder sigue siendo la figura preeminente, no hay una figura donde el equipo sea lo que es preeminente. El protagonista. Digamos. Exactamente. Y eso lo encuentro en todos los casos. Obviamente que hay un montón de empresas, hay un montón de sindicatos, hay un montón de ONGs que puede ser que estén incorporando, mismo el gobierno, digo que ha incorporado mucho el concepto del equipo y la verdad que termina mostrando como distintas líderes de distintos ámbitos, ministerios o secretarías pueden tener como un rol donde muestran su trabajo, donde dan sus opiniones pero yo sigo sintiendo que la normal es que el tipo de conducción que se realiza es una conducción centralizada, de un alto nivel de control sobre todas las variables y donde el equipo es un equipo, si querés, más menos que puede generar menos cambio, que puede generar menos propuesta y que puede tener menos lucimiento o presencia. Digo, se centra todo en el líder, ¿no? A ver, digo, fíjate que siempre se habla que la Argentina necesita hasta a la hora de votar que el candidato que tengan sea casi una figura, que sea la figura y no importa tanto con quién viene o cuáles son los equipos. Exactamente. Entonces digo, eso habla un poco de nosotros como sociedad, ¿no? De que estamos necesitando siempre un liderazgo más unipersonal que de equipo. Ahora, esto que vos mencionás del ego, de lo vertical, yo lo veo muy claramente en el ámbito sindical y en el ámbito político, donde tenemos los mismos dirigentes hace 30 años, los mismos líderes sindicales hace 30 años. Los mismos empresarios, a veces hace 30 o 40 años. Por ahí empresarios, pero en las empresas, de hecho vos te estás yendo de una empresa después de muchos años, como que en las empresas hay más recambio, donde hay nuevas generaciones, gente joven. Si bien el estilo puede ser similar, ¿no hay alguna diferencia en el ámbito privado donde van cambiando los gerentes generales, van cambiando los directores, con respecto a los ámbitos sindicales y políticos donde hay gente que hasta hace 30 años? Hoy directores, gerentes, las empresas es raro encontrar de 20, 30 años. Mira, no coincido tanto con eso. Yo creo que cuando vos mirás la lista o los nombres de las guías VIPs, año tras año los nombres no van cambiando. Probablemente vayan cambiando de posición, pero no van cambiando o vayan cambiando de empresa, pero no va cambiando lo que tiene que ver con esa red de ejecutivos o de empresarios. Yo creo que no sucede eso. Yo creo que también permanece. Obviamente siempre en el sector privado tenés un recambio mayor que en las otras áreas que planteaste, pero eso no hace el cambio de estilo, digamos, porque nuevamente la persona que llega al puesto que dejó otro ejecutivo va a terminar desarrollando más o menos en el matiz de su estilo la misma función que venía desarrollando el anterior. No creo que hayan
grandes cambios, incorporarán alguna metodología nueva, esto, pero digo, yo estoy hablando más como desde el imaginario general, no veo que esto cambie de manera general. Obviamente hay muchas empresas, y te digo, muchas organizaciones que aplican cambios, que aplican revolución, que aplican esta idea de que el equipo es importante y no sé, se me ocurre ahora empresas como WeWork, donde ves que son muy horizontales, o las empresas tecnológicas como Mercado Libre, o bueno, internacionalmente Google, digo, lo ves más claro y más palpable. Pero en industrias más tradicionales, en empresas de servicios más tradicionales, existe esa resistencia al cambio, y me parece que es netamente una cuestión cultural y una cuestión en muchos casos generacional. Si siempre lo hicimos de una manera y no funcionó, ¿por qué lo vamos a tener que hacer de una a otra que aparte no sabemos cómo hacerlo, digamos? Entonces, no siento que en el sector empresario tampoco haya mucho cambio de los que somos o los que son los actores o protagonistas. Me parece que va habiendo un enroque y un cambio de más o menos mismas figuras, y en el caso de que haya cambios generacionales y, como vos decís, de ascenso y de movilidad, finalmente es para aplicar un mismo tipo de modelo de conducción. Uh-huh. Por lo menos es lo que yo he visto en estos años. Creo que esta tendencia va cambiando y las empresas y las organizaciones se van a ver cada vez más obligadas a cambiarlo, porque la presión va a ir de abajo hacia arriba. Es decir, el que no se vaya adaptando a un nuevo modelo de gestión y a nuevas culturas organizacionales no va a subsistir. Vos fíjate que las empresas grandes de tecnología, ahora las grandes lo que están haciendo en general es buscarse o comprarse empresas pequeñas que empiecen a generarle como un catalizador y un motor de transformación cultural de sus empresas, que son muy grandes y ya no son ágiles como eran antes. Entonces, estos procesos de cambio organizacional y cambio de cultura son muy, muy traumáticos y muy difíciles. Encontraron que atomizándolo van generando que de abajo hacia arriba también vaya cambiando ese tipo de cultura. Hay otras empresas internacionales que son más drásticas y cambian directamente cuál es el ejecutivo que lleva la compañía adelante, un CEO, y te ponen una persona de 30 y algo a aplicar una cultura absolutamente nueva, y barren con todo y empiezan casi de nuevo. Lo que pasa es que eso puede generarle mucho costo a la compañía en el proceso de transición, puede duplicar costos, puede generar ruidos y problemas internos que bajen eficiencia y competitividad, que es al contrario de lo que se quiere que suceda. Jorge, tengo una pregunta para vos. Vos venís de una empresa nacional muy, muy reconocida, como Aeropuertos Argentinos 2000. Es una empresa que tiene un líder emblemático en la Argentina, un empresario súper reconocido como Renault. Hay muchas empresas de estas en la Argentina, ¿no? Ahora, yo creo que mucha gente del otro lado se preguntará, bueno, con todo este cambio que vos proponés que tiene que haber, y que nosotros obviamente estamos súper de acuerdo, ¿no? Porque la generación Y ya hoy es más del 60% de la dotación, entonces realmente tenés que darle ese lugar y esa horizontalidad que vos hablabas. Coincidimos 100% con Daniel. La pregunta es, ¿cómo haces en una empresa de grande, digamos, ¿no? Del tamaño de una de estas, que seguramente tenemos varios oyentes en empresas así escuchándote, para convencer al CEO o para convencer al CEO y su directorio de que tienen que incorporar más gente de generación Y para tener más esta agilidad, este concepto de la tecnología, este recambio, este cambio cultural? ¿Qué le podrías contar o dar como no sé, como alguna idea a todos ellos para que puedan hacer estos cambios allá arriba en el directorio, ¿no? Yo creo que ese tipo de líderes que vos mencionás, como lo que mencionabas recién, son líderes que lo ven, digo, por algo son líderes, digo, tengan la trayectoria que tienen o la historia que tienen, son personas que son tremendamente inteligentes para poder entender cuáles son los cambios que su estructura tiene que hacer. Y bueno, en el caso de la compañía en la que yo he salido, había un recambio generacional. Nosotros existe un nuevo presidente hoy de la compañía, es una persona joven de 30 y pico de años, y esa persona está llevando adelante un recambio en la compañía, tendiendo a incorporar metodologías ágiles, design thinking, es decir, ha hecho un montón de cambios tendientes a que la compañía sea una compañía más joven y más moderna, y esto está entendido desde el número uno del directorio hacia abajo. Y creo que por el resto de la compañía ha sido como muy bien recibido, y yo he acompañado hasta el final de mi trabajo allí
acompañando este nuevo proceso de transformación que está siendo muy exitoso. Así que yo creo que lo ven y aparte todos estos empresarios de primer nivel tienen asesores, tienen gente que les está viendo la estrategia y también para volver, ¿qué tiene un líder? Un líder tiene intuición. Y estos líderes tienen intuición para entender cuándo tienen que hacer cambios en el estilo del management de la compañía. Así que me parece que pasa un poco por ahí. Ellos lo ven. En nuestro caso, digo, lo vieron hace rato y hace varios años que empezó este proceso de tener una empresa más ágil, de tener una empresa más cercana a los clientes, de tener una empresa que busque tener mayor contacto con el personal y ser más creativa y dar respuestas en el lugar. Bueno, todo ese proceso es un proceso exitoso que se está llevando adelante hoy. Y hace un ratito en el programa nos comentabas que... Por eso te decía que hay como, digamos, si analizás casos particulares, existen señales de esto. Yo estaba como hablando de un imaginario más colectivo, claro, de lo que siento que sucede todavía en la Argentina y en América Latina. Eso te iba a preguntar. Pero... O sea que no es que esto está pasando en todas las empresas, pasó en la tuya, digamos, pero vos ves que en el general... Todavía falta este clic, digamos. Sí, totalmente. Y me parece que en realidad más todavía en empresas medianas y pequeñas, claro, que todavía tienen más una manera más paternalista de llevar una compañía adelante. Pero probablemente no te pasen en las empresas multinacionales y en las empresas más grandes, y después te pasen algunas que son más grandes y dependiendo del sector del que se trate. Tampoco las conozco a todas, me refiero, sí, está claro. Sí conozco bastante en persona y por bibliografía lo que pasa a nivel internacional y no veo que eso todavía suceda en el caso de nuestro país o de América Latina, digo, pero claramente Aeropuertos es un gran ejemplo de ese recambio y de esa agilidad, y que hay un líder que constantemente está ayornado al mundo moderno y a tomar las medidas y las decisiones para que la compañía esté siempre actualizada y que sea vanguardia, que es lo que ha sido lo que ha hecho en toda su carrera, sí, digamos. ¿Y cómo haces para... Perdón, Dani. No. ¿Cómo haces para... Es que es un tema que te voy a preguntar, que creo que lo hemos preguntado en 150 programas más o menos, ¿no? Pero siempre que viene algún líder de tu trayectoria y tu experiencia nos agrega algo más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces en una empresa grande para integrar al directorio, que muchas veces no es de 25 ni 30 años, con esta nueva generación? ¿Y qué técnicas usan desde lo comunicacional, desde la capacitación, desde lo cultural? ¿Qué se te ocurre que pueden hacer ellos para integrar estas dos culturas tan diferentes, ¿no? Te vuelvo a repetir, como nosotros somos un país claramente que necesitamos figuras fuertes, lo primero y lo importante es quién es el presidente y CEO de una compañía. Si esa persona es una persona que realmente entiende cómo son los nuevos procesos, cómo es la nueva manera de gestionar los negocios en el mundo o de gestionar las organizaciones, ya tenés el 50% de la batalla ganada. Porque esa persona va a ser la persona que reporta al directorio, va a ser parte de ese directorio y va a ser la persona que se encargue de generar este enlace entre la cercanía de lo que puede hacer el directorio con el resto. También hay distintos tipos de directorios. Hay directorios que netamente lo que tienen que revisar, miran e interesan es cómo avanza una empresa y cuáles están siendo los revenues, y si crece, si no crece, si tiene déficit, si no tiene. Entonces miran la macro, y en esa macro realmente un directorio no debería... Cuando no hablo del directorio, de los directores ejecutivos, sino de los directores accionistas del directorio, realmente no son digamos... muchos directorios que estén metidos en el management, digamos, acompañan o no acompañan una política de gobierno organizacional que tienda a que la compañía esté sana, a que sea una compañía que venda cada vez más, que genere cada vez más beneficio y que tenga buena reputación. Digo, me parece que esas son las variables generales. No sé si hay tanto un link entre lo que es un directorio de accionistas y la manera de manejar la compañía, sino que al final del día hay una evaluación de cómo la compañía, cuál es la performance que está teniendo la compañía a partir de esos cambios que se hayan aplicado. Bien, muy bien. Vamos a la tanda y después... Sí, muy interesante, ¿no? Sí. Tenemos un tema musical ahora. Ah, bien. Muy, muy interesante. Estábamos hablando con Jorge
Jorge Lukowski, ex director de, Aeropuertos Argentinos 2000, recién lo decíamos, así que imagínense la experiencia y la trayectoria que tiene. Vamos a este tema musical que nos programó Mariano y continuamos después de esto con un poco más de conversación sobre Jorge y, todo lo que nos está contando y nos está enseñando sobre el liderazgo. Bueno, seguimos con Jorge Lukowski, presidente y fundador de Simple Communication. Y él venía comentándonos cómo veía el liderazgo. Y según lo que yo escuchaba de lo que él comentaba, parecería que una característica que uno requiere es esta de la apertura y dejar de lado el ego, ¿no? Cuando vos decías que hay algunos líderes que sí están pudiendo hacer esto y están dándose cuenta que requiere un modelo distinto de liderar, de gestionar un negocio. También me imagino que es difícil para aquellos empresarios o políticos exitosos o sindicalistas exitosos cuando ven que son exitosos, cuando este modelo finalmente les termina dando resultados, beneficios, éxito, etcétera. ¿Cómo se hace para salir? ¿Cómo se hace para ser abierto cuando el modelo es exitoso? O sea, tu empresa le va bien, tu liderazgo lo seguís manejando de esa manera y seguís filtrando a lo largo de la organización ese liderazgo. Y la empresa le va bien. ¿Cómo hago para romper con eso? Si todo está en marcha, ¿por qué cambiar? Bueno, primero que la persona sea exitoso, digamos, no tiene que ver necesariamente cómo es la marcha de una compañía, de una organización o de lo que sea. Primero hay que definir qué es el éxito, digamos, ¿no? Lo digo en el sentido de que tenga una empresa sana, que le vaya bien, que esté funcionando. Pero cambiar el modelo de liderazgo no necesariamente le va a generar que no sea exitoso. Lo que se está diciendo es que hay formatos que lo que te permiten es corriendo un poco tu liderazgo diario. No estoy hablando de las personas que necesariamente, no estoy hablando de vos nombraste un político, yo estoy diciendo, me voy más a los mandos medios, en esos lugares donde vos vas dejando que vayan teniendo participación y visibilidad tus colaboradores, te va a redundar absolutamente en beneficio a vos porque es tu equipo. Es decir, vos no estás dejando de ser líder. Vos lo que estás haciendo es mejorando la participación del equipo que tenés, estás mejorando las capacidades creativas, estás mejorando la capacidad de que haya nuevas soluciones, nuevas miradas sobre aspectos que vos por ahí no tenías en cuenta. Y entonces yo creo que si uno le pierde el miedo a querer perder esas cosas que vos mencionabas que se pueden perder, yo creo que no las perdés, yo creo que las potenciás, creo que las mejorás, porque lo que estás obteniendo es una usina de más ideas, de más eficiencia, de más compromiso, de más iniciativa, de innovación y de mayor apertura a estar cambiando, porque justamente con lo que vos decís, si yo me siento sobre una silla y repito año tras año tras año tras año las mismas formas de hacer las cosas, en algún momento eso no va a funcionar más. Y creo que un líder lo que tiene que entender, ser intuitivo y aprender y mirar es a que tiene que ir adaptándose a las distintas situaciones que se le presentan, internas a la organización y externas a la organización. Y si ese líder va viendo eso, va a entender que su cambio de gestión y su cambio de liderazgo no lo va a dejar de ser líder, sino que lo que va a hacer es permitirle tener nuevas visiones, nuevas herramientas para poder llevar mejor adelante su trabajo, su negocio, su sindicato, su partido, su ONG. Creo que lo que no se entiende es que no perdés nada al hacer eso, simplemente tu ego. No perdés nada más que eso. Nada más y nada menos, ¿no? Claro, pero si el ego es un obstáculo, no te sirve, digamos. Pero es un obstáculo. Nosotros... Si vos me decís entonces muchos años de terapia, que visiten coaching laborales que los van a ayudar mucho para que puedan hacer esas modificaciones. Nosotros, esto que te contaba, porque nosotros lo vemos mucho en empresarios y lo vemos cuando los empresarios les va bien, la empresa funciona bien, lo que cuesta, si no hay alguna situación de crisis, si
si no ocurre algo que pone en juego ese modelo que le venía yendo bien, no se abren al cambio, ¿no? Como que están Sí, estoy de acuerdo. metidos ahí, dice... Pero vos lo acabas de mencionar. Llega la crisis y lo tienen que hacer. Y cuando lo tenés que hacer con la crisis estallándote en la cara, Es no más son, los difícil. mismos, no son los mismos resultados, es más traumático y es más difícil. Entonces, un verdadero Y a veces líder... tarde. Y a veces tarde. Y a veces tarde. Un verdadero líder la ve antes y entiende qué es lo que tiene que hacer para poder seguir subsistiendo y para poder seguir produciendo y para poder seguir progresando. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Creo que vos mismo lo mencionaste. Digo, si no reaccionan ante una crisis, y bueno, ahí ya tenés menos margen de maniobra para hacerlo. Pero bueno, ante todo, nosotros, antes de ser profesionales, antes de ser padres, somos personas. Y las personas tienen un constante conflicto y roce con lo que tiene que ver con sus emociones, con sus egos, con la sinopsis entre razón y emoción. Y todo eso te lleva a no ser un ser perfecto, es decir, vas a tener estas contradicciones y vas a tener estas barreras. Lo importante es que uno se dé cuenta cuando le está jugando el ego en contra y cuando le está impidiendo ver el bosque y cuando le está impidiendo ver que si no cambia no va a progresar y si no cambia va a tener una crisis. En management se decía hace algunos años atrás que las empresas quedan viejas si no se renuevan cada 10 años. Yo creo que esto con el cambio ahora, 10 ya años sos es un viejo, montón. 10 años es una eternidad y creo que en muchos menos años tenés que estar... En realidad te diría que me parece que el cambio es constante, ¿no? Fíjate lo que es el mundo está cambiando de manera constante en todos lados, digo, no solo en Argentina. Las situaciones de los países a nivel político, en Alemania tardaron 8 meses para armar la coalición de gobierno, tenés en Inglaterra a Theresa May que con el Brexit y todo queda, no queda, sale Macron que empieza con X cantidad de puntos digamos, de aceptación y a los meses ya está muy bajo. Digo, fíjate que hay como constante, es un mundo, estamos en un momento de un mundo muy, muy cambiante, entonces las organizaciones están cambiando y mutan constantemente. Y yo creo que aquellas que no se adapten perecen, digamos, en el intento. Dice, yo creo que el tema del futuro es el cambio. Uh-huh. Es cada vez más rápido, cada vez más constante. Uno tiene que estar adaptándose, digamos, creo que es la competencia del futuro. Uh-huh. Adaptarse a todos estos cambios que para una generación como la nuestra, viste, uno veía el televisor, de blanco y negro, después veías el otro en color, después veías otro un poquito más grande. Pasaron 25 años. Uh-huh. Vos ahora ves esto, lo otro, lo podés ver en el celular y dentro de poco te vas a poner un lente y vas a poder verlo. Y va a una velocidad el cambio y las organizaciones... nosotros vemos esto, que realmente les cuesta adaptar, pero porque ha revolucionado la forma en la que las cosas están cambiando, ha revolucionado el mundo. Uh-huh. Y realmente yo creo que va a ser un tema crucial, cómo adaptarse al cambio. Yo creo que es el tema del futuro, porque está la forma de trabajar. Nosotros estamos ahora evaluando formas alternativas en lo que es selección de personal, porque uh-huh. ya se están viniendo cuestiones con robots y qué sé yo. Y nosotros hace 20 años que hacemos la selección de una manera y siempre nos fue bien y qué sé yo. Pero uno ya va vislumbrando que se están empezando a hablar cosas y que yo doy clases en la universidad y ya les digo, miren, esto es lo que les puedo decir hasta hoy, pero en 5 años esto va a estar caduco. Uh-huh. Porque seguramente va a haber tecnología, va a haber robot, va a haber, no sé, otras cuestiones que hagan que sean distintas, que lo que estamos viendo hoy sea algo totalmente distinto, ¿no? Sí, yo creo que claramente se vio en los últimos años que hay la incorporación de la tecnología va cambiando muchos modelos de negocio y cuando se van cambiando los modelos de negocios, sí o sí para poder seguir estando, digamos, en el mercado, tenés que adaptarte y tenés que... No, lo que pasa normalmente es que te resistís, ¿no? Te resistís y lo combatís y decís, no, esto no, porque es nuevo y no te gusta, porque te saca de tu línea de confort, digamos. Eso también pasa y eso les pasa a las instituciones y le pasan a las personas.
y a las personas que constituyen esas instituciones. Pero por eso hablo que vos fíjate cuán más fácil sería si realmente existiera una alternancia generacional real, digamos, en todos los tipos de instituciones. Estas adaptaciones serían mucho más simples, porque vos estás diciendo, hace 20 años hacíamos esto de esta manera, vos tenés una X edad y quizás si hoy vos tuvieses a alguien que es más joven, ya esa persona hubiese incorporado y te hubiese dicho, Dani, nosotros tenemos que ir ahora por este camino. Y a vos no te hubiese sido un shock porque le hubiese dicho, dale, vamos, y que lo implemente la persona que tenés en tu equipo, que entiende que esto va para otro lado. Entonces, creo que el recambio generacional es muy importante en las instituciones, como también el aprendizaje acumulado que tenés de aquella gente que tiene trayectoria, que tiene muchos más años, que también es valioso y es importante, pero tiene que haber una combinación. Lo que te permite ser más ágil es estar más cerca de la realidad y comprenderla y entenderla y manejarla. Y hoy quizás yo no tengo hijos, pero mis sobrinos entienden mucho más de qué la va en la realidad y el mundo, porque lo vive de otra manera que nosotros. La generación como la nuestra quedó como intermedia, ¿no? Porque nacimos análogos, pero nos fuimos desarrollando en un mundo que fue cada vez más digital. Entonces quedamos medio como desubicados. No estamos ni con la generación anterior, pero tampoco somos parte de la nueva, y a nuestra edad nos va a tocar conducir a toda esa masa de generación Y, de millennials, que no es fácil, porque es otra cultura, es otro lenguaje, es otra forma, es otra manera. Seguramente lo habrán hablado en otros programas, pero digo, lo que una persona hoy, cuando haces entrevistas, en mi época era ¿qué le podía aportar yo a la compañía? Y hoy viene una persona a la entrevista y dice, bueno, ¿qué me pueden aportar? Yo no digo ni que, o sea, de nuevo, no lo puedes, muchas veces lo que sucede es que eso se valoriza. Yo no lo valorizo, es lo que pasa. Pero cambió. No está para mí no está ni bien ni mal, sucede así. Después hay mucha demanda, y creo que eso sí es un poco también parte de nuestra generación, sobre todo después de los 40, que cómo alineás tu vida y el tipo de vida que querés tener a tu trabajo. Y esto es algo que la gente más joven lo tiene de antes, es decir, yo voy a 18 trabajar, lo está pensando. Exactamente, dice, yo voy a trabajar de lo que a mí me permita tener este tipo de vida. Es al revés. Y nosotros nos planteamos de una manera totalmente distinta. Hoy hay gente que si hay empleos que no les gustan, se van, digamos, así, como si nada. Y a nosotros nos parece raro eso, ¿no? Sí, muchas pero veces... bueno, por eso digo, es que uno también al poder analizar estos procesos tiene que desprenderse de su propia cultura, Seguro. de su propia idiosincrasia, de su cabeza. Seguro. Yo lo que trato con los años es de pensar lo que es, no mi opinión sobre lo que es. Claro, porque tu opinión ya le pone un juicio de valor y Absolutamente. ya... Es como una cortina, ¿no? Que pones en el medio. Y que está resistiendo lo que es la realidad, digamos. A mí me tocó estar hace unos años en un grupo de G20 que trataban del tema del trabajo, y una de las coordinadoras era una headhunter muy, muy importante de Estados Unidos, y ella estaba teniendo temas donde las empresas que ella asesoraba en el proceso de reclutamiento estaban viendo todas aquellas metodologías para retener talento en base a alinearlo a la vida del ocio y del placer de sus colaboradores, desde reducciones de jornada laboral, la itinerancia, la cantidad de vacaciones que tenían en el año, la cantidad de horas reales que es productiva una persona versus la cantidad de horas que no es productiva. Y bueno, pero también en eso ha habido ensayo de error. Por ejemplo, hay instituciones que el home office le han funcionado un montón, y otras que lo han volteado completamente y han vuelto a políticas del no home office. Yo creo que tampoco existen modelos universales para aplicarlo en las mismas industrias, en las mismas compañías, en las mismas tipos de organizaciones, ni en culturas. Digo, es muy diferente una persona que trabaja en India, en su cultura, su idiosincrasia, lo que quiere, lo que no quiere, que una persona que vive en Texas y que una persona que vive en Salta. Van a tener muchos condimentos diferentes, y también hay que prestarle atención a esas diferencias. Yo cada vez menos creo en modelos universales para aplicar a nada, digamos, ni a recetas de negocios, ni a recetas de nada. Ahora, yendo a esto que vos decías, que me parece tan interesante de tomar las cosas como son, ¿no? Y no juzgarlas. Nosotros notamos con Daniel en los programas, y vos lo anticipabas recién, ¿no?
de que muchas veces caemos en el lugar común de esto de las generaciones, de las nuevas generaciones. Sí. Y yo pensaba, si tanto hablamos de las nuevas generaciones y la falta de integración, es porque es un problema, evidentemente es un problema latente hoy en las organizaciones, si no realmente no saldría tanto. Ahora, filosofando, tomémonos un minuto Sí. para filosofar sobre un programa, un tema, digamos, que hemos hablado 1000 veces, ¿no? Pero, ¿por qué crees que esto no se termina de resolver? ¿Por qué no crees que llega un momento que esto ya es un tema común, ya no le interesa a nadie, ya nos integramos, ya las 3 generaciones que hay en el mercado, en las empresas ya se integraron y no se sigue hablando de esto? ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? No te hice una pregunta fácil, ya lo sé. No, porque primero creo que la respuesta no existe. Y creo que la respuesta no existe porque creo que los procesos se van comprendiendo en la medida que se van desarrollando. No estoy tan seguro que si en el nuevo mundo que se plantea, la otra generación que venga próxima a las próximas 3 no va a generar otro desafío. Digo, pensemos que estamos entrando en el mundo de la ciencia ficción ya, de lo que veíamos nosotros cuando éramos chicos en Star Trek y todo esto. Digo, van a empezar a pasar un montón de cosas que yo creo que se abrió con la revolución tecnológica. Algunos me podrán corregir, pero dirían, en la industrial se decía lo mismo y finalmente no fue tan traumática. Pero la verdad es que hoy estamos hablando que en algunos años los seres humanos podemos estar viajando a Marte, qué sé yo, como para, digo, si uno, algo que antes era casi impensado y era ciencia ficción, hoy puede pasar. O como decía antes Daniel, que robots nos atiendan. Digo, uno ya tiene a su Siri en iPhone y tiene un montón de cosas que se empiezan a automatizar. Cuando se te automatizan cosas en tu vida a partir de la tecnología, te empiezan a pasar otras cosas y se te empiezan a generar otras necesidades. Entonces, no sé si eso que vos decís se va a resolver en algún momento. Y si me preguntás, yo creo que no se va a resolver. Yo creo que todo el tiempo va a ir habiendo una gran diferencia porque los cambios ya en realidad no son los cambios en las instituciones. Los cambios son familiares, los cambios son de las sociedades, los cambios son culturales y después se trasladan a las instituciones que hemos creado cada uno de nuestros países, pero me parece que no va a tener una resolución. Me parece que va a ser algo que va a haber que hacerle eje constantemente. Los cambios de comportamiento, en Estados Unidos siempre existieron escuelas behavioristas para estudiar el cambio del comportamiento humano, y los cambios de comportamiento van a ser cada vez mayores, digamos, en cuanto a su impacto. Pensá que en el futuro podemos tener un delivery que sea un dron que te trae la comida que querés comer, te lo deja en la ventana, no sé, digo, o sea, todavía no estamos realmente, estamos en el principio y en los inicios de lo que es en mi opinión, una gran revolución, que va a traer cosas positivas y que va a traer un montón de cosas negativas, seguramente. Pero yo no creo que eso vaya a pasar. Creo que estos cambios van a ser cada vez más grandes y creo que van a ser cambios culturales y cambios de la sociedad. Entonces, ¿cómo va a estar resuelto si estamos cambiando constantemente en la sociedad? El problema es que las instituciones no están cambiando a la velocidad, como hablábamos con Daniel antes, Claro. del cambio social. Eso es lo que sigue rechinando. Y ahí es donde va a seguir doliendo. Y va a seguir doliendo porque son instituciones que han sido creadas durante muchos años, que tienen costumbres, formas y culturas de hacer las cosas que ante esto nuevo y rápido, porque la clave de esto no es que sea nuevo, es que es rápido. Esa rapidez y esa inmediatez no nos permite reaccionar. Claro. Entonces, creo que la mala noticia para nosotros es que no va a cambiar. Es lo mismo, a veces, yo estuve en Europa ahora de viaje y conversaba con algunos amigos de empresa y del sector político y todo. Es decir, nuestra generación parecería que estuviese deseando todo el tiempo decir, che, salgamos de esta crisis internacional. Yo no creo que vayamos a salir. Yo creo que lo que va a caracterizar al mundo que viene, hasta que no existan otras formas y hasta que no decante, si es que decanta, es que nosotros nos tenemos que acostumbrar a vivir en un mundo de crisis. Y la buena noticia es que creo que los argentinos tenemos gran experiencia para surfear esos momentos, o sea, con lo cual para nosotros no va a ser muy novedoso. Pero yo creo que al mundo le está haciendo ruido porque
porque no está acostumbrado el mundo a eso. No sé si, yo digo, tuve la oportunidad, ahora estuve 2 meses particularmente en Europa. Y la verdad es que la agenda antes de un latinoamericano, de lo que le importaba, lo que le interesaba, no tenía nada que ver con la agenda de una misma persona de una misma edad que viviese en Europa o en Estados Unidos. Y hoy no es así. Las charlas son lo mismo, se habla de corrupción, se habla de la economía, se hablan de cosas que antes no se hablaban, se hablan de qué pasa con los servicios, obviamente están en muchos casos mucho mejor, pero digo, las temáticas son más o menos las mismas. Son más o menos las mismas. Esto no era así 15 años atrás. Entonces, me parece que eso es lo que está revolucionando mucho a todo el mundo, ¿no? Que estos cambios están haciendo que primero sean vertiginosos a nivel social y luego que entre la sociedad nueva que está surgiendo y las instituciones que tenemos hay constantemente choques. Y eso va a seguir pasando. Porque probablemente cuando esas instituciones se actualicen, ya la sociedad esté mandando otra cosa. Salvo que se modifiquen los modelos de gestión, salvo que se modifiquen las culturas organizacionales, salvo que se modifiquen, lo que estábamos hablando esta mañana, los liderazgos. Yo creo que es un gran desafío. No soy muy optimista con que eso va a llegar en un momento a realmente funcionar y vamos a estar todos tranquilos. Creo que el nuevo mundo es la rapidez, el cambio y lo inesperado, ¿no? Y la adaptabilidad, ¿no? Sí, pero y también lo inesperado, porque antes, al ser el cambio, digamos, medianamente largo, personas que estudiaban o analizaban, que podían ser académicos o lo podían prever. Lo podía prever, y te ibas preparando. Claro. Ahora es nada, es el mundo WOCA, ¿no? Como lo definen, y que donde lo impredecible es lo que manda y donde la rapidez del cambio es lo que manda. Entonces, para que no exista esa tensión, y volviendo un poco a lo que dije antes de tu pregunta, lo que nos tiene que pasar es que nosotros tenemos que aceptar que este mundo es así y no estar esperando que vuelva a ser, entre comillas, tranquilo, porque no lo va a ser. Es interesantísimo lo que decís. De alguna manera lo que estás planteando filosóficamente, diría yo, es que en algún momento esta crisis, este cambio continuo, nos va a empezar a parecer lo normal, digamos, ¿no? Cuando hoy nos parece anormal, ¿no? Y estamos queriendo volver a lo anterior, en algún momento la estabilidad, en algún momento esta crisis nos va a parecer normal, o sea, ya va a haber chicos que van a haber nacido en esta situación de cambio constante, ¿no? Y te van a decir, ¿qué crisis? Si esto es así, o sea, por eso te digo que digo, ya para que nos estábamos volviendo filosóficos. Pero está muy bueno, esta palabra estas dos palabras que se usan todo el tiempo tanto, que es aceptar y soltar, tienen un sentido más allá del cliché de la palabra, que es aceptar en donde vivo y soltar viejas, en este caso serían viejas estructuras, viejos modelos, viejas maneras de... Cuesta un montón. Muchísimo, porque uno lo que viene y nace en este mundo es para tener todo con los pies en la tierra, estructurado, todo ordenado. Entonces, no, la verdad creo que la mala noticia o la buena noticia es a los líderes empecemos a procurarnos de entender que nuestra estabilidad va a ser la inestabilidad constante. Claro. Y si uno entiende eso, me parece que sufre menos y va a tener mucho más claro cuál es la manera en la que va a tener que proceder dentro de ese marco de inestabilidad. Bueno, estamos conversando con Jorge Lukowski, la verdad que ¡wow! ¡Qué nivel! Que lo hemos elevado el programa. Sí. Filosófico se volvió. Bueno, tenemos que lamentablemente ir cerrando, Dani. Sí, yo me quedé con un par de frases, esto de pensar qué es sin juzgarlo, ¿no? Me pareció... ¿Qué es lo que es? Decía él, ¿no? Esto es lo que es, y no hay que juzgarlo. Y uno te puede gustar más o menos, pero es lo que es. Y hay que navegar en este nuevo mundo, ¿no? Así que yo dejaría como esta frase final. Bien, bueno, le entregamos a Jorge el libro que le va a encantar porque tiene que ver justamente con esto. De Jorge, nuestra parte muchísimas para gracias. vos. Es un libro que, como contamos siempre acá, nos llevó como 3 o 4 años escribir, y es un estilo de nuevo liderazgo que en el mundo que detectamos en la consultora y que, bueno, compartimos o diseñamos con una gran cantidad de líderes, más de 300 líderes de Latinoamérica, que nos fueron contando sus estilos, ¿no? Y de ahí sacamos este estilo nuevo que hay en el mundo, que tiene
muchísimo que ver, obviamente, con todo esto que vos contabas. La verdad que te lo agradecemos mucho. Y también te regalamos para este fin de semana, soleado, ya te veo en la parrillita, muy el bien. sábado o el domingo, un vale por 12 hamburguesas gourmet de Piaf, que bueno, la carnicería más importante, novedosa y gourmet de la Argentina. La verdad que te van a gustar muchísimo. Las voy a comer, pero sin pan, porque estoy a dieta, así que. Comela sin pan Sin y pan. creo que hasta la podés pedir desgrasadas. Está muy bien, está muy bien. Así que disfrutalas mucho. Bueno, y muchas la verdad gracias, que muchísimas Martín, gracias por Daniel. venir al programa. No, a vos. Lo enriqueciste un montón y te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, por convocarme y espero que hayan disfrutado como yo de este momento. Muchísimo. Bueno, Buenísimo. nos despedimos hasta la semana que viene entonces. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Gracias.